Bueno amigos, un día precioso acá en mi Gijón, nuestro Gijón querido, amado. Voy a poneros unas imágenes desde aquí, desde la Campa de Torres. Soy capaz de darle vuelta. Ahí por ese lado podemos ver un poco lo que le toca a la bahía de San Lorenzo, bien a lo lejos, con la playa de Poniente, luego la nuestra del Arbellal. Pasa que bueno, desde aquí no se ve muy bien, pero bueno, y luego pues bueno, como la Campa Torres es como una especie de saliente en medio del mar, pues bueno, vemos para el otro lado pues lo que es ya toda la costa, que nos vamos, bueno, ahí se ve Candás, más allá se ve Luanco, luego seguiríamos hacia el Cabo Peñas, la inmensidad del mar, ese mar Cantábrico que es un poco el hijo del Atlántico y que nos separa de esa tierra tan amada por tantos españoles, que tenemos vínculos con ella, que no es otro lugar que mi querida Venezuela también, ¿verdad? Bueno, fijaros, hoy quería aprovechar para, cuando salgo a caminar por la mañana, he tenido la suerte de poder sacar algo que hace tiempo tenía adentro, que yo creo que es algo que nos diferencia a las personas pues entre nosotros, ¿no? Que es el hecho de, ya cuando nacemos, de ser agradecidos con la propia vida, ¿no? Y quien nos dio la vida. Y evidentemente, pues bueno, con la primera persona que somos o que debemos de ser agradecidos es con nuestra madre, con nuestro padre también, evidentemente. Pero a partir de ahí, pues bueno, toca ser agradecido con toda aquella persona que se cruza en tu camino y que muchos, sin tener casi nada que regalar, de ese casi nada son capaces de repartir ante los demás, ¿no? A mí me ha tocado siempre estar muy vinculado al mundo del fútbol desde muy chiquitico, no desde mi familia, pero sí he tenido la suerte para salir de un entorno que tenía en el barrio donde vivía muy complicado. De hecho, cuando yo tenía 11 años mis amigos tenían 18, tenían 19, y a día de hoy pues aquellos que eran amigos míos, ninguno vive, pero no porque hayan fallecido hace poco, no, hace muchísimos años que han fallecido, porque el mundo en el que se movían era un mundo muy complicado, donde la droga se apoderó de ellos, y yo con 11 años estaba con estas personas, con 17, con 18 ellos tenían, y lo más normal es que yo hubiera sido carne de cañón, ¿no? Entonces ahí es cuando, pues bueno, con 8 años, con 9, con 10, con 11, sobre todo ya a partir de ahí, de los 11 años, entre los 11 y los 15, aparecieron entrenadores que, amparándose en lo que a mí me gustaba el fútbol, fueron capaces de mantenerme alejado, ¿no? de la posibilidad de caer donde mis amigos también cayeron. Y evidentemente esos entrenadores quedaron grabados en mi cabeza, sus nombres, sus maneras de actuar conmigo de una manera para toda la vida, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho de cuando jugaban el Beriña, de Florín, me acuerdo mucho de Reina, me acuerdo mucho de Pachu me acuerdo muchísimo, pero muchísimo, porque era una persona que no tenía nada. De hecho, tenía también problemas con él en su modo de vida, y sin embargo, con lo poco que tenía, recuerdo que tenía un 600, un SEA 600, y Pachu venía a buscarme a mi barrio todos los días para llevarme a entrenar a Beriña, porque sabía que posiblemente si él no venía a buscarme, pues no apareciera por los entrenamientos, no porque no me gustara el fútbol, sino porque simplemente esos amigos mayores me tenían, pues bueno, pues no digo que raptado, pero sí me tenían en ese otro mundo,
y a mí se me olvidaba que tenía que ir a entrenar o todas estas cosas. Pachu venía a buscarme en sus 600, repito, me metía en sus 600. Pachu, recuerdo que en mi casa no había dinero para nada y para hacer la primera ficha de jugador en el Beriña había que hacer unas fotos para poner en la ficha, y recuerdo que esas fotos en un fotomatón me las pagó Pachu. Recuerdo como Pachu incluso me daba un bocadillo después de los entrenamientos. Bueno, pues tuve esos entrenadores, ¿no? Florín, Reina, Pachu. Luego en el Cima de Villa, Quique, que era una especie de gentleman del comportamiento, que nos enseñó muchas cosas. A mí me enseñó muchas cosas en cuanto a temas muy vinculados con el respeto hacia las personas. Me acuerdo mucho de Eugenio, en el Gijón Industrial, mi llegada al Gijón Industrial, que era el club referente en la Calzada, un club filial del Sporting de Gijón. Eugenio había sido exfutbolista muy importante en el Gijón Industrial cuando la tercera división era una segunda B camuflada de muchísimo nivel. Él era el delantero centro, el jugador emblema. Ese fue el primer entrenador que tuve en el Gijón Industrial. Era una persona que conseguía arrancarnos siempre una sonrisa, a pesar de los esfuerzos que había que hacer en aquellos entrenamientos que eran muy diferentes a lo de ahora. Fue el entrenador clave que me hizo poder tener posibilidades luego en el siguiente equipo con un entrenador que era muy diferente a él, que era Busto, que ya era un entrenador mucho más serio, mucho más de cara a la competición, pues medidor de rendimientos más que nada. Y bueno, Eugenio me preparó muy bien para Busto. Luego recuerdo tener mi último año a una persona excelente en el ejemplo, una persona que tuvo que criarse sin sus padres en lo que llamaban aquí en el Natahoyo el hogar de San José, que era para niños sin padres, para niños con familias desestructuradas, donde cuidaban de ellos en todos los órdenes de la vida, pero además les daban estudios. Y José, que lo llamaban el aldeano de manera cariñosa acá en Asturias, pues fue una persona que en todos nosotros, ¿no? En mí dejó un sello tremendo. Hoy por la mañana me he encontrado con uno de ellos y he podido darle las gracias después de muchísimos años, ¿no? Y se quedaba el hombre parado. Y entonces yo le conté esta historia, digo, tú no sabes hasta qué punto pudiste influenciar en que los muchachos que tú entrenabas cuando eras tan joven, porque ese entrenador de aquella, pues a mí me saca 6 años, quiere decir que de repente a lo mejor si yo tenía 12 él tendría 18, era juvenil todavía, de hecho jugaba en el Beriña. Y yo le dije, tú no sabes hasta qué punto pudiste encauzar un montón de vidas con el simple hecho de tenernos entusiasmados con ese sueño de querer ser futbolistas, ¿no? de querer seguirte a ti, evidentemente porque tú eras el que tenías la pelota, como siempre he hablado, ¿verdad? Bueno, pues hoy he conseguido darle las gracias a esta persona. Me duele no poder encontrarme a todos estos que vos he nombrado, igual que luego a partir de ahí, cuando ya dejas de jugar al fútbol, pero empiezas el camino como entrenador, pues ha habido otra serie de personas que a lo mejor no son conscientes de lo mucho que, por ejemplo, a mí me han regalado, ¿no? Y que a lo mejor para ellos pasó inadvertido. Yo, hablar, por ejemplo, de Rubén Uría, pues es hablar de esa persona que facilitó mi llegada a Canarias, esos prácticamente 6 años que estuve allí con un constante evolucionar a nivel profesional como entrenador, todo lo que allí me ocurrió, todas las bondades que se me pusieron en el camino, todas las personas que conocí, a todas las personas que a su vez yo pude ayudar, sin ese primer paso que Uría
me regaló llevándome para su Pájara Playas de Jandía, a pesar de ser un año tan complicado donde pues bueno, yo solamente cobré 3 meses, por ejemplo, en un año de playoff de ascenso, ¿no? Y nunca denuncié porque no tenía la fuerza para ir contra un club que me había dado una oportunidad. Bueno, pues Rubén Uría fue para mí algo muy importante. Yo digo que el haber llegado a Las Palmas tiene un punto de comienzo en Rubén Uría, que confió en mí, ¿no? Cuando tenía una responsabilidad como era la de secretario técnico, y que lo fácil era no contratar un entrenador vinculado a él, porque si a mí me iba mal, pues evidentemente eso iba a tocarle a él, y sin embargo pues en ningún momento pensó en eso, todo lo contrario. Haberme encontrado también, por ejemplo, con una persona que se empeñó en tenerme trabajando con él, Julio Díaz, que a mí antes de Canarias me cambió la vida, en el plano futbolístico quiero decir. Me cambió la vida porque yo ya venía de unos años de entrenar profesional, era muy joven todavía, y ahí en ese momento yo podía, como todos los jóvenes que se van encontrando con cosas grandes, pues podía haberme equivocado fácilmente pensando de que yo ya era la releche, ¿no? Y sin embargo Julio Díaz hizo que me hicieran 1000 preguntas, me hizo bucear dentro de mí, y me regaló tantas cosas que yo implementé para el trabajo que posteriormente hice en otros lugares, que multiplicó, yo digo que por 10, mis posibilidades como entrenador. Fue un máster al lado de una persona que veía el fútbol 5 segundos antes que el resto de humanos. Hablemos de jugadores, hablemos de futbolistas, hablemos de entrenadores dentro del propio partido. Era un brujo. Él me enseñó a hacer matemáticas en esto, y todo comenzando porque un día me tiene que meter 2 cervezas para anestesiarme y decirme de que era muy blando, de que era muy fácil de conquistar por el jugador que estaba dispuesto a conocerme, pero para manipularme. Y para decirme eso tuvo que meterme 2 cervezas. Él no me dijo tienes que perder cercanía con el jugador, pero sí me dijo que tenía que yo ser quien llevara por delante un poquito el camino a recorrer por todos, y no dejarme influenciar tan fácilmente por situaciones individualizadas que a lo mejor podían perjudicar a un grupo, ¿no? O sea, fueron tantas cosas. Luego a nivel táctico era tremendo. Pues es otra persona que fue demasiado importante para mí, ¿verdad? Bueno, pues a todas estas personas yo quisiera tener la oportunidad un día de poderles decir personalmente gracias, cuando ellos a lo mejor pues nunca pensaron de que te pudieron ayudar, ¿no? Pues yo creo que esa es la diferencia entre las personas, en que uno no se puede quedar tranquilo hasta que consiga desde su corazón sacar estas cosas a esas personas que en momentos determinados hicieron cosas de manera desinteresada por quien fuera, en este caso por mí, ¿no? Bueno, amigos, que hace un día espléndido, y simplemente hoy quería hacer esta reflexión porque ha sido un día bonito, porque me he encontrado con una de esas personas que ayudaron a que mi camino no se desviara por los caminos malos de la vida, y sí que pudiera continuar en una autopista hacia lo que es tener el éxito. Y el éxito no es convertirte en un profesional grande de esto, sino en poder crear una vida tuya, para crear luego una vida familiar, para que poder incluso influenciar en otras vidas. Al final la vida está por encima de todo. Muchas gracias a todas las personas que se encontraron en mi camino y que sin darse cuenta fueron parte importante de mi propio camino.